Bueno, crisis del 29 versus crisis de la COVID-19. Vamos a hacer una comparación entre estas dos crisis económicas. Y vamos a empezar pues hablando un poquito de la Gran Depresión Económica de 1929, que inicia en los Estados Unidos. Entonces, unas cosas importantes que tener en cuenta sobre la Gran Depresión de 1929. Pues importante que hay un crack, eso llaman que un crack es como que hay un rompimiento del desarrollo económico de una nación, y por eso le llaman también el crack del 29. Entonces ese rompimiento principalmente se da el 29 de octubre de 1929 con el famoso Jueves Negro, ¿sí? Que es donde ¡pum!, la bolsa cae 40 puntos. Ahorita vamos a ver la gráfica, y eso se llama un crack. Hay un rompimiento porque ahí la curva está en alza, va subiendo como en una montaña y ¡pum!, se rompe. Hay un crack y ¡pah!, va de bajada, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama la caída de la bolsa de valores. Todos los valores, todas las acciones que hay en la bolsa de Nueva York pues ya no tienen un valor, o sea, ya pierden el valor que tenían, y entra pues digamos que el inicio de la Gran Depresión o la Gran Crisis Económica de 1929. Otra característica es que cae la renta nacional, es decir, que ya la gente no tiene los mismos ingresos, los salarios, digamos, de las personas caen. Es como si, digamos, dijéramos que en Colombia ahorita el salario mínimo está en 877.000 pesos. Y por una crisis económica puede caer el salario básico, el salario mínimo. Digamos que ahorita en la crisis digan, no, hay que bajar los salarios y va a quedar en 600.000 pesos los salarios. Entonces, digamos, habría una caída como del 30% ahí del salario, y eso sucedió en la Gran Depresión. Los salarios bajaron de una manera enorme, ¿sí? Los beneficios de las empresas, o sea, lo que ganan las empresas, que se llama también la renta privada, también cayó de manera drástica. Es decir, alguien que tuviera un negocio pues, o una empresa, pues debido a que ya nadie tenía cómo comprar, porque si no hay salarios, pues no hay cómo la gente compre, pues también cayó, ¿sí? Cayó el comercio, es decir, ya la gente dejaba de comprar y de consumir como lo está sucediendo ahorita. Ahorita el comercio, digamos que se ha estancado, porque digamos ahorita quién puede ir a comprar ropa a un centro comercial, no se puede. Entonces eso es la caída del comercio. Igual que hoy también hay una caída del desempleo, y igual sucedió en la crisis del 29, también hubo una caída del desempleo. Entonces, como no se está moviendo la producción, pues entonces las empresas no necesitan emplear porque no se está vendiendo nada, y entonces hay que despedir gente, y eso aumenta mucho el desempleo, y eso sucedió en la Gran Depresión de 1929. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Hasta ahí hay preguntas que tengan, ya sea de la crisis actual o la del 29, bueno, pero principalmente del 29? ¿Todo claro? Vale. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, ¿qué pasó antes de que se diera el Jueves Negro, el 29 de octubre de 1929, antes del Jueves Negro, que es lo que estaba pasando en Estados Unidos? Entonces, ustedes recordarán que la Primera Guerra Mundial finaliza en 1919 con la rendición de Alemania, ¿sí? Se da por terminada la Primera Guerra Mundial. Y durante la guerra y después de la guerra, pues Europa, digamos que durante la guerra, Europa necesita mucha materia prima que no puede producir porque está en guerra. Entonces, el único que produce materia prima, que está produciendo alimentos, que está produciendo materiales para construcción, que está produciendo metales para crear armas, es Estados Unidos. Es la potencia que está emergiendo,
Y entonces los europeos demandan, principalmente Francia, Inglaterra y Alemania están demandando muchísimo producto, principalmente lo que es comida, lo que es el tema de materiales para construcción, lo que es el tema de metales para la construcción de armas. Demandan muchísimo de Estados Unidos y se endeudan, mejor dicho, se endeudan mucho con Estados Unidos. Y Estados Unidos pues lo que hace es que, claro, comenzar a crear industrias para tratar de solventar esa demanda, ¿sí? Entonces Europa se endeuda con Estados Unidos y además de eso pues después de la guerra queda totalmente devastada y tiene que volver a pedir créditos, volver a pedir plata a Estados Unidos para poder levantarse, ¿sí? Y pues ahí es que nacen los famosos felices años 20, ¿sí? Donde pues en Estados Unidos el empleo, todo el mundo estaba empleado y además de eso te pagaban muy bien, los salarios eran muy buenos porque la demanda de productos que había era mucha, ¿sí? Esto es lo que se llama la captura de Estados Unidos del mercado global. Prácticamente Estados Unidos es similar a lo que hoy es China. Si ustedes observan, China actualmente es el mayor productor mundial. Digamos, vayan a cualquier país y en cualquier país ustedes van a encontrar productos chinos, ¿sí? Si se cae la economía china o si China dejara de producir, mucho de lo que nosotros consumimos. ¿Sí, Alejandro? Bueno, si se cae la economía china, mucho de lo que nosotros ahora consumimos, pues no lo encontraríamos, ¿sí? Aunque yo sé que mucho de lo que se produce en China pues es baratijas y cositas pues que no son indispensables, pero igual pues es el productor de muchas cosas actualmente. Entonces en 1929 no, antes de 1929 ese gran productor mundial era Estados Unidos. Estados Unidos vendía carros, aviones, todo lo que era el trigo, los cultivos de trigo, de avena, de soya, mejor dicho, un productor de alimentos enorme, de vinos, de cerveza, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si todo iba tan bien en Estados Unidos en los años 20, ¿qué fue lo que pasó para que se diera una crisis de esa magnitud, que es la crisis económica más grande del siglo XX? Y bueno, que según expertos que he estado leyendo, al parecer la crisis que nosotros ahorita vamos a afrontar sería mucho más fuerte que la crisis del 29. ¿Sí? Las pérdidas económicas van a ser mucho más fuertes esta vez que las que sucedieron hace ya más de 90 años, casi 80, 90 años. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí digo que me pongan mucha atención y por favor, si tienen preguntas, activen sus micrófonos. Si me dice, profe, tengo una pregunta, la respondo, porque aquí ya empezamos un poquito a manejar unos términos económicos que ustedes tienen que tener claros. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Como les decía, Estados Unidos se había vuelto la potencia mundial, la gran productora de mercancías en el mundo, ¿sí? Principalmente porque era la que estaba abasteciendo a toda Europa de mercancías, de materias primas, de alimentos, de metales, de materiales de construcción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Durante la guerra, las industrias norteamericanas crecieron mucho, o sea, se crearon muchas empresas norteamericanas, las industrias se crearon mucho y hubo muchos avances industriales, o sea, hubo muchas mejoras técnicas y mecánicas en las industrias. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, yo tengo una industria de zapatos y yo ahorita estoy produciendo diariamente 50 pares de zapatos, pero me compro una máquina alemana que me da la posibilidad de producir diariamente ya no 50 pares de zapatos, sino 500. Entonces digamos que es una máquina pues que me da
una posibilidad de producción del 100% más, ¿no? Del 500% mayor, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó también en Estados Unidos. También hubo un desarrollo tecnológico y científico que permitió que la producción se hiciera de una manera mucho más rápida, ¿sí? Y es lo que es, ahí digamos nace lo que es la Ford, ¿sí? La empresa Ford y la General Motors nacen en esa época y hay unos modelos de producción que si a ustedes les interesa el tema de administración de empresas se llaman los modelos Fordistas, ¿sí? Y un modelo Fordista es un modelo en el cual se mejora la producción, se mejora la eficiencia en la producción y como os decía, se pasa de producir 50 pares de zapatos a 500 pares de zapatos en un solo día y eso pasó en Estados Unidos. Bueno, entonces quiere decir que se estaba produciendo muchísimo, pero finalizada la guerra, pues ya Europa no iba a necesitar la misma cantidad de productos que estaba necesitando, ¿sí? Porque pues durante una guerra se necesita más productos de lo normal, pero cuando se llega a la paz ya la demanda cae, ¿sí? Ya yo no necesito tanto producto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ahí la oferta superó a la demanda, es decir, había tanto producto, pero ya no había quien lo comprara. Es como si la señora de la tienda decía hacer un pedido, mejor dicho, como para 5 meses, la señora de la tiendita de la esquina, ¿sí? Hace un pedido como para 5 meses, pero la gente no está comprando, porque pues, o digamos, no necesita tanto, porque ya no está en guerra, bueno, entonces se cae la demanda y entonces comienzan a tener pérdidas las empresas. Ya no hay quien compre. Por lo tanto, las empresas tienen que comenzar a disminuir su producción y pues disminuir su producción equivale a despedir personas, despedir a sus trabajadores y entonces aumenta el desempleo. Hay unas empresas que les va tan mal que la caída de la demanda es tan alta que quiebran, ¿sí? O sea, ya no hay nadie quien les compre y entonces quiebran. ¿Y qué pasa? Digamos que cuando también hay desempleo hay gente que deja de tener ingresos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay demasiado desempleo, hay inflación. ¿Qué quiere decir que es la inflación? La inflación es que hay un aumento generalizado de los precios de los productos, principalmente de la canasta familiar. Entonces digamos que ustedes van a hacer mercado hoy o el fin de semana con sus papás y se van a dar cuenta que los salarios de sus padres no alcanzan para hacer un mercado para una semana porque los productos valen mucho. A eso se le llama la inflación y entonces eso también sucedió en Estados Unidos en 1929, principalmente porque ya las empresas o despedían a sus trabajadores o les bajaban los salarios, ¿sí? Para poder seguir manejando, para poder seguir funcionando tenían que bajar los salarios, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí preguntas? Nada, excelente. La oferta superó. Pues? Correcto, igual Alejandro, lo que tú dices, igual lo que está pasando ahorita con el petróleo, ¿sí? La oferta supera la demanda, ¿sí? Hay una cantidad enorme de petróleo en el mundo, principalmente ahorita están produciendo mucho petróleo Rusia y Emiratos Árabes, pero pues no hay quien compre. Entonces todo ese petróleo se queda ahí guardado y el problema es que no hay dónde guardarlo, ¿sí? Porque guardarlo también tiene un costo, ¿sí? Alquilar terrenos para guardar los barriles. Creo que vamos bien, ¿sí? Sí, estamos entendiendo entonces todos estos conceptos de la demanda, la oferta, la inflación, el desempleo.
Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro factor que determinó, pues, que se diera esta crisis económica, ¿sí? Entonces está ese factor eso se llama sobreproducción. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? La sobreproducción. Es decir, que se produce más de lo que se consume. Eso es sobreproducción. Se produce más de lo que se consume. La oferta supera la demanda. Eso es sobreproducción, entonces hay crisis por sobreproducción. Ese es el primer factor. Y el segundo factor que determinó la crisis del 29 es crisis bursátil o crisis financiera. Y este es un poquito más complejo. Entonces ustedes recuerdan que hay una bolsa de valores, ¿no? La bolsa de valores de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? En los años 20, como la economía iba tan bien, la gente invertía sus ahorros, sus salarios, sus ganancias a la bolsa, ¿sí? Porque pues digamos que la economía iba tan bien y las empresas estaban teniendo un valor accionario tan bueno. Digamos, podemos decir ahorita una empresa que le vaya bien en acciones, digamos Huawei. Ahorita las empresas pues, de tecnología creo que pues, les está yendo muy bien, o digamos Google, ¿sí? Entonces digamos las acciones de Huawei pues están valiendo mucho y seguramente uno espera que en el futuro aumenten aún más porque habrá aún más consumo de dispositivos tecnológicos. Entonces digamos que en Estados Unidos en general a todas las empresas les está yendo bien en los años 20. Y entonces ¿qué hace la gente toda animada? Pues como tenían buenos ingresos, los empresarios tenían buenas ganancias, pues lo que deciden es hacer, bueno pues hagamos lo siguiente, invirtamos en la bolsa, ¿sí? Ya no solamente invirtamos en nuestras empresas o ahorremos nuestros salarios, sino que comenzamos a invertir dinero en la bolsa y pues nos vamos a volver más ricos porque en 3 años, mejor dicho, eso que invertí va a valer el doble o el triple. Era como una especie de DMG, pero legal. Bueno, el DMG también era legal. Digamos que ese es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Y además de eso, además de que la gente comienza a invertir todos sus ahorros, todas sus ganancias en la bolsa, también lo que sucede es que el gobierno y los bancos comienzan a dar créditos de manera muy fácil, ¿sí? ¿Cómo se sabe cuándo los créditos es fácil acceder a un crédito o el gobierno permite créditos fáciles? Cuando las tasas de interés se bajan. Entonces digamos ahorita sus padres o ustedes preguntan a sus padres que quieren sacar un crédito, ¿sí? Con un banco. Entonces yo voy y le digo, bueno señor banco, yo necesito un crédito de 10 millones de pesos porque voy a montar una empresa. Entonces el banco, bueno, las tasas de interés no es la única forma en que el banco puede pues digamos que manejar el acceso a los créditos, sino que hay otros, pero principalmente es la tasa de interés. Entonces yo voy a un banco y digo, bueno, señor Da Vivienda, señor Banco Colombia, necesito 10 millones de pesos, ¿a cuánto está la tasa de interés? Entonces ellos dicen, mire, ahorita la tasa de interés está al 10% o 10 puntos de tasa de interés, 10% de tasa de interés. Y eso, digamos, es muy alto, es una tasa de interés muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mes de la deuda yo tengo que estar pagando 10% de lo que pedí como deuda. Entonces de 10 millones el 10% es 100.000 pesos, ¿sí? Entonces digamos cada mes yo tengo que estar pagando bueno, eso depende del crédito, pero digamos que cada mes yo tengo que estar pagando 100.000 pesos de interés, ¿sí? Digamos que si es por cuotas a 10 meses, pues tendría que pagar 1 millón mensual de ese crédito, ¿sí? Yo pedí un crédito por 10 millones y a los 6 meses tengo que empezar a pagar ese crédito, entonces tengo que comenzar a pagar cuotas de 1 millón. Pero como los intereses son del 10%, entonces tengo que pagar 1.100.000 pesos mensual. ¿Está ahí? ¿Me hago entender?
¿sí? Lo de las tasas de interés y esto. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, digamos que cuando la tasa de interés es muy alto, es del el 10%, pues yo digo, no, yo que voy a sacar un préstamo si los bancos me van a sacar los ojos, ¿sí? Pero en Estados Unidos, ¿qué sucedió? Las tasas de interés fueran del 0,5%, 1%, o sea, la tasa era muy baja, ¿sí? Entonces, digamos, si yo pedía 10 millones, yo solo tenía que pagar de intereses 10.000, 5.000 pesos mensualmente. ¿Sí? Correcto, Kimberly, era muy, muy baja la tasa de interés. Y entonces, pues, la gente dijo, pues también, entonces, ¿qué hacía la gente? Sacaba créditos a los bancos y los invertía en la bolsa, ¿sí? Correcto, Laura. Todo el mundo empezó a endeudarse, ¿sí? Sin tener en cuenta, porque nadie sabía que las empresas estaban comenzando a quebrar. Eso lo ocultaron. Solamente hasta el jueves negro, una semana antes del jueves negro, fue que la gente comenzó a darse cuenta de que la tal maravilla de los años 20 ya se estaba acabando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Correcto, entonces, ¿qué pasó? Entonces la gente comienza a pedir préstamos, pues porque pues las tasas de interés son muy bajas, entonces son fácil pagar esos préstamos y esos préstamos los utilizan para invertir en la bolsa. Y entonces se genera algo que se llama el mercado especulativo, o lo que se llama la burbuja especulativa, que también, digamos, eso tiene que ver con la crisis del 2008. Entonces, ¿qué pasa? Esas acciones se comienzan a inflar, pero realmente las acciones de esa empresa es una fantasía. O sea, valen más por el crédito que tienen, por la deuda que tienen, que por lo que realmente están produciendo. Correcto, no tuvieron en cuenta lo que iba a pasar después. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que se crea como una especie de mercado ficticio. O sea, yo no estoy comprando nada. O sea, cuando yo invierto en las acciones, digamos, de una empresa cualquiera como General Motors, yo ya no estoy como tal invirtiendo en un carro, invirtiendo en lo que está produciendo General Motors, sino estoy invirtiendo en una especie de deuda, ¿sí? Estoy invirtiendo en algo así como ilusorio, como lo mismo que MG, porque nosotros no sabíamos cómo hacía este señor para sacar tanta plata y poder devolvérsela a las personas, ¿sí? Eso también era una burbuja especulativa, ¿sí? La gente invertía su plata y esperaba tener ganancias del doble, del triple, bueno, pero no sabíamos de dónde se estaba sacando esa plata, de dónde realmente se estaba produciendo esa plata. Lo mismo sucedió en el 29, ¿sí? Ya las empresas, digamos, no estaban produciendo tanto porque la gente pues, ya no estaba comprando tanto, principalmente Europa ya no necesitaba tanta producción, pero la gente igual seguía invirtiendo en esas empresas que ya no estaban produciendo. Entonces eso, lo que dice Alejandro, era una apuesta, era como realmente apostar. Entonces se estaba comprando deudas, pero no se estaba realmente comprando en empresas que producían, sino en deudas. ¿Me hago hasta entender ahí? Entonces eso se va formando una burbuja que va creciendo y creciendo hasta que llega el famoso jueves negro. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, ¿qué pasó? Que algunas empresas, antes del jueves negro, algunas empresas ya dijeron, uy, esto va a colapsar. Y algunos economistas que sabían del tema dijeron, uy, esto se va a reventar, esto, como digamos los Rockefeller intuyeron que eso iba a colapsar y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a retirar todo su capital, todo su dinero de la bolsa. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que cuando estas empresas comienzan a retirar todas sus inversiones de la bolsa, ¿sí?
Correcto, Santiago. Entonces todo el mundo se asustó y entonces dijo, no, mire, si Rockefeller sacó la plata, eso es que ahorita eso va a ser el caos. Yo todos mis ahorros los tengo invertidos ahí, todo mi capital. Lo mismo que sucedió en DMG, que la gente había metido la casa, el carro, la beca, el perro, mejor dicho. Habían invertido a todo el mundo. ¿Habían qué? Habían sacrificado, mejor dicho, hasta la cama del perrito. Entonces, Casi que se invierten ellos mismos. correcto, casi hasta que se venden ellos mismos. Bueno, entonces toda la gente pues se va corriendo a la bolsa, lo mismo que sucedió con DMG, la gente sale corriendo a la bolsa a decir, bueno, no, saquemos la plata. Y entonces ya cuando llegan en el jueves negro, ya la bolsa de valores cayó al suelo, es lo que les voy a mostrar a continuación. Se va al suelo totalmente y ya no hay plata, ¿sí? O sea, todo lo que usted invirtió, todo su capital, todos sus ahorros, se desaparecieron como arte de magia porque ya nada vale nada. Los bancos quiebran porque no hay quien pague deudas, porque ya la gente está en la inmunda. Se dice que la tasa de suicidio aumentó casi en un 25% durante 1929, entonces por eso ahí les muestro la foto de la gente tirándose de esos rascacielos, principalmente la gente que tenía inversiones de más de millones de dólares y pues que se les desapareció de un momento a otro. Y entonces ustedes pueden ver aquí en esta gráfica como miren, llega el jueves negro, el Black Tuesday, y ¡pum! Una caída brutal casi al cero del valor de las acciones, ¿sí? Entonces miren, el jueves negro cae un 22% la bolsa de valores y hasta el octubre 26 ya pues llevaba casi que un 60% de caída, ¿sí? Fue brutal la caída y pues se desaparece la plata. O sea, llega la pobreza extrema porque de un momento a otro tú te quedas sin nada. Es como que de un momento a otro tú te quedaste sin casa, sin empleo, sin carro, sin nada, mejor dicho. Entonces eso es la Gran Depresión. Creo que espero les haya quedado clara. Hay una película que salió que en ese momento de los genios del cine, que es Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos, ¿sí? Que les voy a mostrar aquí. Y Tiempos Modernos muestra de una manera muy cómica, pero también con una facilidad para hacer una crítica súper aguda a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Que la recomiendo se la vean. Esa sí la encuentran completa. Tiempos Modernos. En YouTube. Entonces se la recomiendo mucho. Es una película muy buena que les va a enseñar de una manera también chistosa qué fue lo que sucedió en Estados Unidos. Pero además de eso también hace una crítica a la codicia, al hombre que ahora simplemente se guía por el dinero, ¿sí? A la ambición del dinero, al hombre que se convierte en una máquina para producir dinero y se olvida de todo lo demás. Entonces una crítica al capitalismo, al individualismo, al egoísmo. Se la recomiendo mucho. Bueno, no sé si tengan dudas. Quería hacer un ejercicio de la espina de pescado. A la avaricia, con V, Santiago. Entonces les recomiendo mucho Tiempos Modernos. Les voy a dejar aquí el link de la película, que esa sí la encuentran completa porque yo quería que viéramos para luego analizar. Póngala de los lobos de un... Luego para... la de los lobos de Wall Street es de la crisis del 2008. Esa también es muy buena, pero para entender la crisis del 2008, que también es muy similar a la crisis del 29, pero digamos que no tiene las mismas repercusiones, no fue tan grave como la del 29. Ahí les dejo el enlace para ver la película completa de Tiempos Modernos de Chaplin. Hay otra que es muy bonita y que queríamos que ustedes pudieran ver, que era El Gran Dictador, que es luego una crítica
al gobierno fascista y nazista de Hitler. Bueno, y lo que quiero concluir. ¿Por qué es importante hablar de esta crisis? Porque esta crisis del 29 dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Porque con la caída de Estados Unidos también cayó Europa. O sea, si entraba en crisis Estados Unidos, Europa entraba aún en más crisis. ¿Sí? Porque Europa dependía de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, los más afectados con la caída de Estados Unidos fue Alemania y Francia. ¿Sí? Alemania, digamos, cayó en un 30% el empleo en Alemania, ¿sí? Y la situación en Alemania se volvió muy, muy desesperante. La inflación es una de las inflaciones más altas que hay en la historia de la economía, una inflación por encima de los 10 millones de puntos de inflación, o sea, una inflación enorme, ¿sí? Y pasaba, y cuentan algunas historias, digamos, de Alemania, que tú estabas almorzando, digamos, en un restaurante más o menos bueno, y entonces si tú te demorabas 3 horas, digamos que tú comprabas un almuerzo, lo pedías y valía 10.000 pesos, y tú más o menos estabas en el restaurante 2, 3 horas. Y ya a las 3 horas a ti te pasaban el ticket de la cuenta de cuánto valía el almuerzo, y por la inflación tan alta que iba aumentando en cuestión de horas, ya no te valía 10.000 el almuerzo, sino 100.000 pesos. ¿Sí? Correcto, Laura. Entonces, digamos que la crisis del 29, digamos que es un factor que nos ayuda a entender cómo es que llega Hitler al poder, ¿sí? O por qué llega Hitler al poder, es uno de los factores para tener en cuenta. Y digamos que ahí podríamos hacer ese análisis de si una crisis como la que estamos viviendo ahorita podría desencadenar guerras, ¿sí? Eso es algo interesante a reflexionar y que quiero que lo pensemos. ¿Preguntas, chicos? Preguntas que tengan. Yo les dejo entonces en el modo, les dejo el link de tiempos modernos para que la vean, y también yo les había dejado en la guía, les voy a mostrar. Correcto, Sebastián. Por esa gran depresión, por esa crisis tan grande que estaba viviendo Alemania, pues los alemanes decían, ¿quién será nuestro salvador? Y pues, ¿a quién eligieron? Al señor Hitler. Bueno, entonces yo les quiero mostrar aquí ya para terminar la guía, que ya la subí. Al Führer, sí. El famoso Führer. Listo. Ya les comparto aquí la pantalla. Aquí está. Listo, ¿ya pueden ver la guía? No. Ahí. ¿Sí pueden ver la guía? Listo, vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale, listo. Entonces, digamos, yo les había pedido que leyeran estas dos páginas. Aquí les estaba mostrando en esta parte de acá que es una crisis económica, y eso, digamos, se puede determinar a través de la caída del PIB, que es la producción de un país. Entonces, digamos, en España en el 2008 cae la producción, y eso nos enseña a saber cuándo hay crisis económica en un país. Lo que quería pero ya no alcanzamos, lo haríamos el lunes, es a que ustedes entiendan cómo funciona el diagrama de espina de pescado, que es un diagrama que nos permite ver de manera muy organizada y a través de imágenes organizadas las causas de un suceso.
En este caso, la actividad les pide que hagan un diagrama de espina de pescado sobre la crisis del 29. Entonces, si quieren, pueden ir adelantándolo y el lunes me lo pueden compartir y entonces, o antes del lunes me lo pueden compartir y aclararíamos esas dudas. Igual en la guía explica muy bien qué es lo que deben hacer. Y otra cosa Igual que usted nos quiero... explica por aquí, ¿no? Sí, pero digamos que lean la guía, vayan adelantando la actividad. De esa manera, si ustedes ya tienen algo hecho, yo les puedo revisar y decirles, mire chico, aquí hay problemas en esto. ¿Listo? Mejor. Correcto, Sí, gracias Alejandro. Y entonces, otra cosa que para dentro de 8 días quiero que estudien es sobre la crisis actual, ¿sí? Y yo les dejé en la guía estos 3 links. Un video en YouTube y 2 noticias económicas del diario El País, que es un diario español, y del Tiempo, para que ustedes puedan entender qué es lo que es la crisis de la COVID-19, que no es una crisis igual a la del 29, que algunos dicen que puede ser mucho más grave que la del 29 y otros dicen que no. Por eso es importante entonces que ustedes investiguen sobre la crisis actual, la crisis económica actual, ¿sí? Ahí están estos 3 links, ustedes lo pueden ver, estos 3 links, y ahí ustedes van a tener una idea mucho mejor de lo que es la crisis actual, para que por favor los vean y yo inicio con unas preguntas. La otra clase sobre esta crisis económica actual. Esperemos pues que aumente la asistencia y los problemas de conectividad del curso mejoren. Kimberly, no, simplemente pues les estaba mostrando la guía para que por favor fueran resolviendo el primer punto, que es el de diagrama de espina de pescado. Y sobre todo, pues que leyeran e investigaran sobre la crisis económica actual, ¿sí? Eso es lo que les estaba pidiendo. Entonces, claro hasta ahí, chicos. Preguntas sobre el tema de hoy, sobre lo que hay que investigar y leer para la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? El lunes, la otra semana. ¿Listo? Y vamos a ver, ojalá